Estreno. Un contacto directo con los grandes creadores contemporáneos, presentando en exclusiva sus últimas grabaciones. El nombre de Juan José Ceballos destaca en la escena musical uruguaya por las dos facetas en las que reparte su siempre efervescente inquietud artística, la de pianista y la de gestor cultural. Como pianista ha ofrecido recitales en más de 50 ciudades de 10 países y ha cosechado premios como la Medalla de Oro del Festival Chopin del Mercosur. Como gestor cultural, actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Música y preside el Fondo Nacional de Música. Invitamos a Juan José Ceballos a charlar sobre su nuevo trabajo discográfico, Embrujo de Ciudad. Comenzamos consultándolo sobre con cuál de sus dos facetas se identifica más. Lo primero que digo cuando me presento es pianista. Creo que es mi esencia, y como que a partir de ahí surgieron las otras oficios conexos, podríamos decirle. El pianista me hizo convertirme en gestor cultural cuando la gestión era una cosa muy artesanal y no había tanta profesionalización como hay ahora, y en un momento me vi con que me gustaba mucho tocar en público, y después cuando decidí que fuera un trabajo que necesitaba tocar en público para generar ingresos y que no podía esperar que alguien me llamara para tocar, entonces dije, bueno, yo me tengo que generar mis propias instancias para mostrar lo que hago. Y ahí empecé yo mismo a organizarme las cosas y a hacer gestión sin saber que la estaba haciendo. Pero luego se formó en este campo, obteniendo el diploma en gestión cultural, otorgado por la Facultad de la Cultura del CLAE. Después estudié, después vino esa posibilidad de que se podía estudiar eso como una profesión, un oficio. Y bueno, incluso ahora estoy haciendo otro curso más en una Universidad Miguel de Cervantes, que es una española, que tienen un curso interesante que me pareció propicio hacer como una actualización, porque bueno, siempre hay que estar actualizándose, ¿no? El desarrollo de actividades culturales y de difusión musical, más allá de las teclas, lo llevó a incursionar también en los medios de comunicación, inicialmente en la radio. Surgió allá por el 2014 la posibilidad de hacer un programa de radio en FM del Carmen, que es una radio comunitaria que está en Puntas de Manga, al lado de la Escuela 230, y que desarrollaba y desarrolla una actividad ahí social en el barrio bien interesante, porque tienen como un espacio de fonoplatea, entonces es muy común que los alumnos de la escuela participen en esas instancias, la comunidad barrial también. Entonces, bueno, con Rubén Rodríguez, un actor de teatro independiente, dijimos, vamos a hacer un programa cultural acá en FM del Carmen, que no tenían nada por el estilo, y vamos a hablar de libros y de música que ellos no escuchan habitualmente, ¿no? Y de teatro, y bueno, y así empezamos, y por suerte cumplimos más de 100 programas, terminamos haciendo un programa en vivo en el Museo de Historia Natural con gente del barrio que vino especialmente al programa. Fue una experiencia muy, muy rica, y ese mismo programa después lo continuamos, tiempo después nos fuimos de FM del Carmen, como que cumplimos ahí el ciclo, seguimos en Radio Camacuá, hicimos 2 años ahí, y terminamos 2 años más en FM Ciudadela, que es la radio de la Fundación Winner, y bueno, y ahora está en receso, pero en cualquier momento lo retomamos. Juan José Ceballos comenzó en el mundo del piano a temprana edad, aunque no tan joven como él hubiese deseado. Porque yo desde que tengo memoria pido un piano, no había piano en mi casa, no había gente que se dedicara a la música, no había tampoco posibilidades de comprar un piano, que siempre fue un instrumento muy caro, y ahora hay quizá otras opciones porque podés acceder, yo que sé, comprar con tarjeta un piano eléctrico, hay alternativas. A unos años atrás no había tantas, entonces era muy difícil poder comprar un piano, pero yo, bueno, llegué a llorar por un piano, ¿no? Y yo en la escuela teníamos una vez por semana una clase de música con piano en vivo, y para mí era
una maravilla. Y eso, y después volver corriendo de la escuela a ver a Reni Pietrafesa en su taller de música en Canal 5. Eso era para mí lo máximo. Y bueno, tanto insistí que me mandaron a estudiar piano a los 10 años, sin tener piano en casa. Y sí, a partir de ahí ya después, a los 14, di mi primer concierto en el Conservatorio Falieri Balzo, que tenía su sala de conciertos. Y después no me bajé más. Estamos escuchando su disco Solo Piazzolla, Solo Piano, el trabajo discográfico anterior, aunque no el único de su carrera. De muy joven grabé, a los 20 y pocos años ya hice como un primer disco independiente, que era un recital que incluía obras clásicas de Chopin, de Schumann y de Enrique Granados. Y después hice, cuando empecé a estudiar Piazzolla, muy influenciado por Numen Vilariño en aquel momento, empecé a estudiar Piazzolla y hice también un disco uruguayo con Estudios Orión, dedicado a Piazzolla. Y el tercero sería ese que fue editado en México por Tempus Clásico, que estaba también íntegramente dedicado a la obra de Astor, y con un especial homenaje que hizo Diego Legrand, el compositor uruguayo, para recordar a Piazzolla. Este nuevo trabajo, Embrujo de Ciudad, tiene una particularidad que lo hace tal vez único en su tipo. A excepción de un solo tema, contiene obras de compositores rioplatenses vivos. De un tiempo a esta parte me empezó a interesar mucho la música contemporánea, con gente que estuviera escribiendo en actividad. Incluso muchas de las obras que he hecho fueron escritas especialmente para determinados momentos, como para un ciclo que hice en el Teatro Solís, que se llamó Las Estaciones. Y bueno, Facundo Fernández Luna, por ejemplo, el compositor uruguayo, escribía para cada uno de esos conciertos. Fue un entrenamiento interesante, porque tenía que estar aprendiéndome concierto a concierto nuevas músicas, ¿no? Había que leer y estudiar y trabajar. Pero también es muy rico poder trabajar las obras con ellos mismos, con los mismos creadores, ¿no? Escuchar sus consejos. También está bueno que te dejen hacer un poco lo que vos querés, pero que te guíen de alguna manera, ¿no? Le preguntamos si con todos los compositores tuvo relación. Con todos tuve relación de trabajo, ¿no? De que ellos me mandaron sus obras y yo les empecé a mandar algunas grabaciones caseras de cómo iba sonando, cómo me parecía. Y fue así ese proceso de ir creando como las versiones, ¿no? Porque en algunos casos eran primeras audiciones. En el caso de Efraín García, por ejemplo, el compositor argentino, en la pandemia se contactó conmigo, viste que estábamos todos para hacer cosas virtuales, entonces me mandó obras de él, me dice, veo en las redes que te interesa la música contemporánea, te puedo mandar obras mías. Y así surgió, hicimos un estreno por YouTube, después hicimos un Zoom con el público que se interesara en ir a conversar sobre qué pasaba con esa obra, cómo había sido escrita. Y bueno, y ahí surgió un poco la relación laboral, digamos. Y Efraín terminó escribiéndome una obra para mí que se llama Balada Oriental, que es la que está en este disco. El hecho de que se trate de compositores actuales y que las obras sean mencionadas por el propio Juan José como música contemporánea puede llevar a más de un potencial oyente a ponerse en guardia o espantarse, ya que generalmente se asocia a la música académica actual con un lenguaje de difícil acceso, por lo disonante y poco amable. Por este motivo, le pedimos detenernos en este punto para aclararlo.
A veces, si decimos música contemporánea, muchos van a pensar, va a sonar raro, o va a sonar mal, ¿no? No es lo que vamos a estar acostumbrados a escuchar. Y sin embargo, son músicas sumamente que tienen una melodía muy agradable, que tienen una armonía tradicional en la mayoría de los casos. O sea, no van a sentir sonoridades muy ajenas a lo que entendemos como agradable, ¿no? Yo digo que de alguna manera tienen un parentesco en el disco con el minimalismo, con el minimismo, como se le dice ahora, y ahí está uno de mis compositores predilectos de los últimos tiempos, que es Erik Satie, que de alguna manera él empezó a abrir lo que sería la música moderna, ¿no? Y creo que muchos compositores de ahora están tomando como esa línea y empiezan a usar esa corriente, ¿no? Las obras que integran el disco son de compositores muy poco o nada conocidos. Tal vez el nombre que resulte más familiar, por lo pronto para los uruguayos amantes de la música académica, es el de Eduardo Gilardoni. Que es el único que no está vivo en realidad, y que es como un pequeño homenaje que le hago con incluir esta pequeña pieza que él mismo me dio en el disco, y que está emparentada también con otra, que es una pieza de Ramiro Schiavoni, que es un pianista y compositor nuestro, y que la escribió en homenaje a Eduardo, ¿no? Entonces me parecía que iban de la mano una composición con la otra. Y sí, quizás son nombres que no han trascendido como compositores. En el caso de Ramiro, es un pianista, incluso ha trabajado como pianista del Ballet Nacional del Sodre, y bueno, tiene una actividad como tal. Pero quizás sus obras no suenan tanto en las salas de concierto. Y eso también fue una cosa que me motivó a hacerlo, ¿no? A tocar este repertorio primero y después a dejarlo grabado, ¿no? Cuánto más felices hubieran sido los clásicos si sus obras hubieran tenido más éxito mientras vivían. Y de alguna manera, si no ampliamos un poco lo que difundimos, creo que también se reduce un poco el público, ¿no? Hay un público que se resiste, porque la música clásica tiene quizás mala prensa en muchos aspectos, de que puede ser aburrida, de que no se va a entender, de que no sé dónde aplaudir. Entonces, bueno, creo que hay que tratar de sacar esas barreras y hacer que la gente se acerque y empiece a sentir más que a entender. Entre los compositores hay algunos que no son profesionales o por lo pronto no están enteramente dedicados a la música. Entre ellos, una psicóloga. Es el caso de Cristina Beatriz Piñeiro, que yo en realidad la conocí primero como poeta, tiene varios libros de poesía editados, y después le conocí un trabajo suyo que me pareció muy interesante, donde era un disco de música y palabra, ¿no? Pero no canciones, sino palabra dicha, con todo lo que implica la musicalidad de la palabra en sí, ¿no? Y bueno, y un día me acercó ella también unas obras para piano que tenía como sorpresa. Resulta que es música, estudió y compone, y bueno, me pareció muy interesante. Entonces empezó ahí con ella también el proceso de trabajo, de estrenar sus obras, porque había una que ella la había tocado y grabado en ese disco, pero las otras no habían sido estrenadas. Le consultamos si en esos casos, como el de Cristina Beatriz Piñeiro, la obra estaba enteramente acabada o él tuvo que participar en algún detalle formal de su escritura. Para nada, ella se maneja incluso con un programa que supongo será Sibelius o algún programa similar para escribir música, y me entrega la partitura escrita tal cual, porque bueno, esa es una de mis limitaciones como en mi formación, ¿no? Como formado como músico clásico, estaba prohibido sacar de oído, estaba prohibido improvisar, estaba mal visto.
Entonces creo que es una limitación que tengo, que si no me das escrito, capaz que si me das escrito yo después me animo a hacer alguna modificación o algún agregado, pero si no me das nada yo no sé no sé tocar, no sé sacar de oído y hacer alguna obra. Por eso me cuesta tanto acercarme a determinadas músicas populares que no están escritas para nada, ¿no? Un tema recurrente entre los pianistas, sobre todo clásicos, es el estado de los pianos en nuestro país. Son pocas las salas que tienen un piano en condiciones y muchos menos los estudios de grabación. Bueno, me pasó exactamente eso. Lo grabé en Sondor, por suerte con el apoyo de Gustavo de León, que le pone la mejor onda. Y claro, es lo que pasa en nuestro medio, ¿no? Son buenos pianos, buenos instrumentos, pero que tienen una edad demasiado avanzada y un mantenimiento escaso. Entonces no deberían sonar, no suenan como deberían sonar, o sea, no están en su plenitud los instrumentos. Ese piano de Sondor es un piano histórico, o sea, por un lado está buenísimo, estás tocando en un piano donde tocaron los más grandes que tuvimos por acá y muchos de los que vinieron de visita y pasaron por ahí grabaron, porque es un estudio mítico, ¿no? Pero claro, a nivel técnico, el piano sí tiene sus carencias. Los Moreno hicieron ahí también los técnicos, Carlos y Leonel, padre e hijo, su gran trabajo de preparación, ajuste de la máquina, porque también muchas veces decimos, el piano está afinado. No alcanza con que esté afinado, no es suficiente que esté afinado, tiene que estar afinado, tiene que estar entonado y tiene que estar regulado mecánicamente, que es muy complejo, ¿no? La fábrica recomienda un cambio de encordado completo, si no me equivoco es cada 50 años, cada 30 años, no sé, algo así. Y no sé si ese piano de Sondor se le habrá hecho el cambio de encordado cuando correspondía. Debería estar con temperatura y humedad controlada, permanentemente estable, y bueno, y eso no sucede. Si se mueve, se debería mover de determinadas maneras y tampoco, a veces no sucede. Bueno, nos falta en ese sentido, ¿no? Embrujo de Ciudad contiene 12 tracks con obras de 7 compositores rioplatenses. Consultamos a Juan José Ceballos si tiene pensado presentarlo formalmente. Estoy en un momento en el que estoy tocando menos porque bueno, estoy muy abocado a tareas de gestión que también me gusta mucho, entonces prácticamente no estoy tocando, y por eso es que tomé esta alternativa también de empezar a grabar, que se grabó de a poquito. Empezamos en noviembre del año pasado y lo terminamos en septiembre de este año. Y bueno, quizás sí surja para el año que viene alguna instancia donde se pueda hacer en un recital la presentación del disco completo. Tengo que sentarme a estudiar para eso. Llegado el momento de la presentación, imaginamos que tendrá una carga de nervios extra el hecho de que probablemente estén varios de los autores presentes entre el público. Bueno, sí. De hecho, ahora en noviembre voy a participar en un concierto que organicé en homenaje a Saúl Cosentino, que es uno de los compositores que integran el disco y que es un gran compositor argentino, ¿no? Que es muy versátil porque tiene desde de una canción súper conocida como puede ser Sin tu mitad, con letra de Eladia Blasquez, hasta algunos tangos al estilo moderno y música clásica sinfónica, de cámara, música para piano. Y bueno, y Saúl Cosentino a sus 88 años va a venir a Montevideo al concierto, donde se van a escuchar casi todo el programa, obras de él por diferentes pianistas. Y es una presión importante, ¿no? Cuando estás ahí y te está escuchando el que lo hizo. Es todo un compromiso. Le pedimos que reitere los detalles del concierto. Eso va a ser el jueves 9 de noviembre en el Espacio de Arte La Colmena, en Maldonado y Requena. Y bueno, va a participar Mariana Iraudo, Agustín Urbina, Ivonne Esquivel, Juan Viñoli y yo, tocando obras de Cosentino para 2 manos y 4 manos. Agradecemos a Juan José Ceballos por su tiempo y amabilidad
y le pedimos que escoja una obra para escuchar a modo de cierre de este programa. Bueno, entonces elijamos justamente de Cosentino una pequeña pieza que se llama Este amor como un sol, que la anécdota es que se la dedica a su esposa, Susana. Saúl Cosentino fue por más de 20 años piloto de Aerolíneas Argentinas, de la época dorada, viajaba muchísimo a Nueva York, y en esos vuelos conoce a su esposa, que era azafata de Aerolíneas Argentinas. Y compone, dice que llegaba cuando descansaba de las horas de vuelo, lo que hacía era componer, siempre pedía un piano para componer, y ahí surge esta pieza, Este amor como un sol, que se la dedica.